inflación supera ese porcentaje, es decir, una revisión el año que viene si la inflación es mayor al 25 o 26%, que fue lo que cerró la paritaria. Y algo muy importante, Iván, lo que vos recién mencionabas al final, en cuanto a no cambiar el convenio de camioneros, que era algo que también Hugo y Pablo Moyano venían diciendo que era lo que querían hacer, tanto los empresarios como el Ministerio de Trabajo. Otro dato a tener en cuenta, por un lado, que se suspendió el paro de camioneros para el próximo martes y miércoles, es decir, 26 y 27 de junio, que habían dicho los camioneros que iban a hacer de no llegar a este acuerdo, algo que obviamente, como estamos contando, se hizo, pero sí va a haber paro el lunes 25 de junio de la CGT, como ya sabemos, y que Camioneros va a adherir, ¿sí? A pesar de este acuerdo que ya han cerrado en su paritaria, la del sector, dijeron igual que iban a adherir a la marcha, o mejor dicho, al paro de la CGT para el próximo lunes. Cancelan el del martes y el miércoles 26 y 27, pero sí van a estar entonces adhiriéndose al paro de la CGT. Y en cuanto a la homologación de esta paritaria, de este acuerdo, Hugo Moyano descartó que el gobierno no quiera firmarla porque no le queda otra, dijo el líder del sector al hablar aquí en esta conferencia. La reunión primero había sido allí en el Ministerio de Trabajo, en Callao al 100, donde también muchos camioneros habían ido. Allí se cerró el acuerdo y vinieron luego a esta sede gremial entonces Luciana y Iván para anunciarlo, primero en conferencia de prensa y después a los cientos de camioneros que estaban aquí en la puerta festejando entonces este acuerdo y una tregua una vez más entre los camioneros y el sector empresario. Nico, muchísimas gracias. Volvemos en cualquier momento ahí a la sede del gremio de camioneros. Vamos a ver lo que les decía recién, el acuerdo que tiene que homologar ahora el Ministerio de Trabajo. Acá está, lo estamos viendo en pantalla, enviado a Jorge Triaca. Rodrigo Gonzalo Condori, en su carácter de secretario de Previsión Social y apoderado de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor, con domicilio con el patrocinio de los letrados, presenta atento el acuerdo celebrado en el día de la fecha, que se adjunta al presente solicitando su urgente homologación. ¿Qué significa esto? Vení, que ahora solo está, como dicen los abogados, a sola firma del ministro Jorge Triaca para habilitar este acuerdo que hubo entre privados, entre el sindicato del gremio de camioneros y la federación. Algunas consideraciones, decíamos lo de Golazo, por esto que vos contabas al principio. El gobierno en algunas áreas y algunos sectores, de hecho, ya firmaron acuerdos por el 15%, hoy estar hablando de 25% más un bono, es realmente casi duplicar lo que se había establecido en un primer momento. Segunda consideración, el reconocimiento también de una inflación que es mucho mayor a la que se imaginaba en una economía que evidentemente no puede arrancar y que vos no podés dejar al menos un sector tan importante y tan trascendente en la construcción de la sociedad como camioneros lejos de esos valores. Otra consideración, el peso propio que sigue manteniendo el gremio tan fuerte que es camioneros. ¿Y qué pasará con el resto que todavía no terminó con sus acuerdos? O con aquellos que tuvieron sus acuerdos, pero que a partir de esta nueva referencia puede generar un nuevo cambio en el panorama de acuerdos entre patronales y sindicatos. Bueno, hay muchos que tenían cláusula gatillo, hay otros que tenían cláusula de revisión y hay otros que tenían acuerdos de palabra, que visto y considerando las reacciones que ha tenido el gobierno a propósito de actualizaciones salariales, esos acuerdos de palabra yo creo que murieron en combate. Pero también tiene que ver con la presión que puede ejercer cada gremio, ¿no? Está claro que el gremio de camioneros, el gremio de la bancaria y algunos otros tienen capacidades de presión muy fuertes, presión bien entendida, a eso me refiero, de reclamos, y que el gobierno y las empresas, excepto honrosas excepciones, por supuesto, validan acuerdos salariales por encima de lo que consideran aceptable cuando tienen del otro lado alguien que les hace fuerza y que pueden tener complicaciones por encima de la opinión pública, porque, por ejemplo, en el caso de los docentes es un gremio muy importante que se ha visto validado en términos de lo que han sido los aumentos de precio durante todo este año, pero que no ha conseguido la actualización salarial que estaba pidiendo. Y de hecho, aún más avala el pedido de los docentes ver el acuerdo de los camioneros. Exactamente, exactamente. Miren, les voy a leer algo que hablaba hoy con una de las personas que estuvo en el acuerdo, no importa el nombre. 25 me decía... Importante. Importante, lo ve Luciana. 25 más bono de fin de año, como siempre. Y los cambios del convenio se los guardan vos sabés dónde.
me dice esta persona, que quién te dice que estamos viendo en pantalla. Que no hace falta completar la frase. Me dice, vamos, se lo ganamos en la calle. Es lo que está viendo ahora Camioneros. Y le digo, ¿puedo subir esta captura a Twitter guardando la fuente? Me dice, bueno, pone todo. En la calle se ganó contra un medio de comunicación y los gorilas, dice así, que la cuenten como quieran. Pero bueno, siguen apoyando el paro del 25, porque también acá hay una discusión, ¿no? Si, y me dice, el 25 paramos y el 22 del 8 vamos por la CGT. Es decir, el 25 paro general de la CGT. Estás tirando dos títulos muy importantes en relación no a camioneros, en relación al país, te diría. Nosotros lo hemos venido acá conversando en el diario, que camioneros, la CTA y la Corriente Federal de Trabajadores, digamos, el palacismo, van a ir a competir el 22 del 8 por la Confederación General del Trabajo. Pero me parece que la noticia, esa es más estructural, la coyuntural es que el 25 Camioneros para con el resto de la CGT. Pero al margen de todo esto, ¿por qué no me parece que escuchemos a los protagonistas? Dale, en el caso, Hugo Antonio Moyano, padre, habló hoy a propósito de este acuerdo salarial. Hablan de paritarias libres y después ponen topes. Entonces no son paritarias libres. Pero nosotros acostumbrados a discutir los salarios que el trabajador necesita para vivir con dignidad, lo hicimos de esa forma. Por eso es que nos costó mucho, fueron 3 días de mucha discusión, pero en definitiva logramos convencer al sector empresario, aunque no era lo que nosotros aspirábamos desde el comienzo. Logramos un salario que va a permitir que el salario de los camioneros, que no es el de los más bajos tampoco, mantenga el poder adquisitivo del mismo. Y este salario que hemos logrado en el día de hoy es un salario acumulado que supera el 25%. Hablan de paritarias libres y después ponen topes. Entonces no son paritarias libres. Pero nosotros, por supuesto, porque el paro es para todos aquellos organizaciones gremiales que no han podido lograr un aumento que mantenga el poder adquisitivo del salario. Y además, hay muchas necesidades, muchísima gente. Y los camioneros somos, por naturaleza, solidarios. Por eso nos vamos a adherir al paro y vamos a parar como si fuera un paro nuestro. ¿Es así, compañeros?